Hola amigas y amigos, yo soy Marco D'Angelo, docente e investigador. Este es el segundo video del ciclo de presentación del libro Al Sur de la Geografía, donde vamos a estar conversando no solamente acerca del contenido del libro, sino de algunas cuestiones donde se articula la enseñanza de las ciencias sociales, la escuela y la praxis educativa como práctica también de un modo de vida alternativo a lo que plantea el paradigma hegemónico, así que sean todos y todas bienvenidos a este segundo video. En primer lugar, quiero repasar algunas cuestiones del primer video, donde estuvimos señalando cuáles son los 4 pilares de la praxis educativa que se propone en el libro Al Sur de las Geografías, las cuales están implícitas pero no están aclaradas así de forma analítica. Por eso estos videos en realidad son un complemento para la lectura posterior del libro, que en breve vamos a estar presentándolo. Todavía no ha salido la preventa, pero ya en breve van a tener novedades sobre la edición. Sí, agradezco como siempre a la editorial Ríe Libre, Ediciones Rodeadas de Abejas, por estar acompañando este proceso hermoso. Es un proceso muy significativo el de publicación y edición de un material bibliográfico, sobre todo cuando está reflejando una experiencia educativa que la llevo muy adentro mío del corazón. Y agradezco a cada una y a cada uno de los estudiantes, las estudiantes que estuvieron participando de este proceso, al igual que mis colegas docentes que estuvieron acompañando en determinadas dinámicas. Dicho esto, quiero recordar que la base, o sea, el pilar de esta praxis educativa es un pilar tetrapartito, como una chacana, como la que tenemos aquí, ¿sí? Donde tenemos 4 puntos de apoyo para poder sostener la praxis educativa. Voy a utilizar la chacana, me voy a acercar un poquito para mostrarles. Nosotros, ¿no?, en la chacana siempre vamos a ver que el cosmos, para nuestros ancestros y ancestras, y para los actuales habitantes que resguardan las tradiciones de Abya Yala, ¿no?, el cosmos es tetrapartito, está segmentado en 4 partes que son opuestas pero al mismo tiempo complementarias entre sí, ¿no? Y en este caso, tomando esa geometría ancestral, diseñado un programa de trabajo basado en 4 pilares fundamentales. El primero, que me parece que es central y que siempre es dejado de lado en la escuela moderna, es la afectividad. ¿Sí? El pilar afectivo es esencial para poder conectar con los otros 3 pilares a través de la vincularidad, que sería el centro de la chacana, el puente que une estos 4 pilares. Entonces los sentimientos, los afectos, las emociones deben estar presentes todo el tiempo y de manera protagónica en el diseño y en la ejecución de cada uno de los momentos que compartimos, de los encuentros que compartimos con los estudiantes. De allí también el pensamiento, ¿no? Sentimiento y pensamiento se unen en una sola manifestación, que es el sentipensamiento. Una idea que tomamos de Falsborda, pero que lo desarrollamos a partir de una experiencia concisa y concreta en el aula. El tercer pilar es la dimensión simbólica y espiritual de la experiencia humana. Algo que también en la escuela moderna, con la secularización y el desencantamiento en términos weberianos, se ha ido perdiendo, ¿no? La idea es poder recuperar esta doble dimensión del ser humano, que donde lo simbólico y lo espiritual aparecen unidos, ¿no? Por ejemplo, para poder comenzar a sentir y a pensar la idea de chacana, una idea que hemos legado y que nos abre el camino hacia una nueva forma de conocimiento, que en realidad reoriginaliza aquellas tradiciones ancestrales de nuestros territorios de Abya Yala, pero al mismo tiempo apuntando hacia algo nuevo y transformador de la experiencia humana. Y finalmente, el último de estos 4 pilares es la crítica. ¿Sí? La crítica creativa, la crítica que permite
volver a partir de la revisión a plantear las cosas. Entonces no es una crítica que se queda en el camino, sino que busca la construcción de lo nuevo a partir de la revisión de aquello que ya está vetusto y que nos daña afectivamente, que daña nuestras formas de pensar y nuestras formas de desarrollarnos plenamente como seres humanos, anclado a un cosmos, anclado a una naturaleza que es viva y de la cual nosotros somos parte. Entonces, ya partiendo de ese resumen de cuál es el paradigma, la ontología en la cual se desarrolla la obra, hoy quería plantear un tema puntual de la obra que es cómo sugiere que podemos organizar el espacio del saber, el espacio de la educación, porque nosotros siempre educamos en un contexto que es concreto, es espacial. Pero acá la idea de espacio es una idea que en geografía tiene una tradición que puede criticarse, que puede cuestionarse, sobre todo porque sabemos que con la modernidad dos conceptos fueron divorciados entre sí, la idea de espacio de la idea de tiempo, ¿sí? Y se crea la geografía para el estudio del espacio y la historia para el estudio del tiempo, como dos entidades separadas, sino como dimensiones que al mismo tiempo, y no tiempo en sentido cronológico, sino en un mismo momento existencial, se manifiestan y se desarrollan en el cosmos en sí mismo, ¿no? Entonces, frente a eso, la primera reflexión es empezar a pensar el espacio del aula como un espacio-tiempo. Si nosotros en geografía del sur, que ya en otro video vamos a desarrollar esa idea de las geografías del sur, en la geografía del sur nosotros tomamos la idea de Pacha, que es una idea de las culturas andinas y serranas, que es una idea donde el tiempo y el espacio se articulan en una sola manifestación y que rompe con esta excisión entre un espacio tridimensional euclidiano y un tiempo cronológico, ¿sí? Que se puede medir, que se puede objetivar. Entonces entramos en una nueva manera de estructurar nuestros sentipensamientos y de razonar aquello que la geografía trata no como un objeto, sino como un sujeto al cual no solo estudiamos, sino con el cual interactuamos, coexistimos, convivimos y dependemos para poder vivir. Entonces, a partir de allí, lo primero que hacemos es un análisis crítico de cómo es el estado de arte del aula de una escuela secundaria en el presente, y nos encontramos que acá en la Argentina, en Córdoba en particular, en general las aulas se estructuran como fábricas, ¿no? En eso yo tomo las lecturas de un autor francés que es Michel Foucault, que en varios de sus obras, pero principalmente en Vigilar y Castigar, analiza cómo el sistema de la prisión es en realidad reproducido en otras instituciones del Estado moderno, como por ejemplo en el cuartel militar, en el hospital, y que eso también es traspolado a la fábrica y a la escuela, ¿no? Entonces vemos ese modelo de ordenamiento del espacio en filas y columnas que está premeditado, prediseñado para poder garantizar la vigilancia. Y desde nuestra perspectiva nosotros criticamos ese modelo y consideramos que obtura la posibilidad de un aprendizaje complejo, de un aprendizaje profundo, significativo y liberador. Entonces, ante ese formato del espacio, lo que se hace dentro de esta experiencia, de esta clase, es romper con esa visión tradicional del espacio, ¿no? Y se plantean alternativas. Y en esto, en esta ruptura de la forma interna del aula, la morfología en realidad debe ser explicitada por la persona que va guiando la clase. ¿Sí? Si yo soy docente, no puedo romper la forma, proponer una forma nueva y no explicitar
¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento, en primer lugar, de la crítica a la vieja forma y en segundo lugar de la propuesta de la nueva forma? Eso genera una reflexión profunda en la cual participa el cuerpo, porque si hay algo que, una de las dicotomías que más ha roto la posibilidad de un aprendizaje profundo en nuestras escuelas es esa separación de cuerpo y mente, una separación moderna que se ha secularizado pero que en realidad es completamente artificial. El cuerpo y la mente son en realidad una sola manifestación, así como el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces empezamos a ver esas dicotomías de manera crítica, aplicando el cuarto de los pilares que trabajamos constantemente en nuestras clases, y de ese modo podemos reconstruir el espacio. Y acá traje uno de los ejemplos concretos que lo dibujé. No soy un gran dibujante, pero así solemos disponer los bancos y las sillas en el aula. Fíjense que conformamos esta estructura que le llamamos la espiral de la Pacha, representando el espacio-tiempo, y aquí nos encontramos con un centro, ¿no? Entonces, si nosotros invitamos a los estudiantes a habitar un aula con esta forma característica de espiral, ¿sí? Tratando de adaptar, ¿no? El aula que es cuadrangular, el aula que ya está diseñada por la imposición de una arquitectura de la vigilancia y el control. Entonces, si nosotros proponemos esta alternativa, tenemos que partir del fundamento de la alternativa. Entonces nosotros vemos que en realidad espiral representa una geometría sagrada en distintas culturas, que aparecen en las primeras pictografías de manifestaciones humanas simbólicas y espirituales hace más de 30.000 años, que en el espiral encontramos un centro, un núcleo, ¿sí? Y que ese núcleo es también un símbolo que representa. Nosotros cuando armamos las espirales, en el centro colocamos un banco, lo cubrimos con un aguayo, con un mantel, y sobre hacemos una especie de altarcito, ¿no? Por ejemplo, con este altar andino, que es la milla, que siempre me acompaña en el aula y que lo colocamos cuando hacemos el espiral en la posición central, ¿no? Marcando justamente el puente, la chacana, entre los mundos y entre los distintos principios que trabajamos. Y esta manera de disponer al espacio va acompañada por un discurso que fundamenta el porqué de esa nueva disposición espacial, que no es caprichosa, sino que estamos tratando de deconstruir, pero no solo romper con lo anterior, sino reconstruir la realidad espacial en la que habitamos, para que se puedan dar esos vínculos entre lo afectivo, lo pensante, lo crítico, creativo, lo simbólico, espiritual. Si nosotros precisamos conjugar, necesitamos crear una estructura del espacio, una forma del espacio que nos acompañe. Y esa forma, por ejemplo, puede ser el espiral. Hay distintas propuestas que ya las vamos a ir analizando en otros videos, pero esta es una de los formatos del espacio habitado del aula que utilizamos para poder desarrollar estas clases, ¿no? Philippe Mérieux, un pedagogo francés, habla sobre la importancia que tiene enseñar el origen del saber, ¿no? Entonces, si nosotros partimos de una configuración del aula, es muy importante que nosotros podamos explicitar de dónde viene, ¿no? El espiral en realidad viene de las cosmogonías de los distintos pueblos del mundo, ¿sí? Desde los celtas en Europa, aparecen espirales en África subsahariana, en Abya Yala, en Oceanía. Entonces, poder mostrar de que es una de las formas simbólicas fundamentales de la humanidad y que tiene una representación geométrica que nos enseña acerca de cómo se configura el microcosmo y el macrocosmo, ¿no? Desde un caracol hasta una galaxia puede adquirir esta estructura, y esa estructura permite una circulación de la palabra y de la energía vital del ser humano, que es distinta a un espacio ordenado analíticamente en filas y columnas, un espacio cuadrangular que apunta en otro sentido,
apunta más al control y menos al desarrollo interior. Aparte, la espiral tiene eso de que nos puede llevar a desarrollar desde el corazón hacia la periferia y desde la periferia hacia el centro, hacia el corazón. Entonces hay un doble movimiento de la energía pensante, sintiente, simbólica, espiritual y crítica en esa espiral que nosotros armamos. Por eso es una de las formas predilectas para mí a la hora de ordenar el aula. El espacio, desde el punto de vista geográfico, es objeto de la crítica, es objeto de la reflexión, desde los orígenes mismos de la ciencia, ¿no? Es la discusión de cuál es el objeto de estudio de la geografía tradicional, moderna y colonial, ¿no? Federico Ratzel, uno de los grandes geógrafos clásicos de la Alemania del siglo XIX, él plantea una definición bastante peculiar acerca de lo que es el espacio geográfico, ¿no? Como el soporte de las aspiraciones de los hombres. Y aclaro, de los hombres. Ya esa forma androcéntrica y antropocéntrica de presentar al espacio al servicio del hombre como un sustrato, como algo que está fuera de nuestra naturaleza como especie, ya habla de una cosmovisión moderna que separa al hombre de su entorno, al hombre de la naturaleza, y que directamente esconde a la parcialidad femenina. Si vemos los geógrafos del siglo XIX, en su totalidad son varones heterosexuales. Entonces, en esa heteronorma masculina se excluye toda posibilidad de alteridad, ¿no? La ciencia moderna se va construyendo así. Y nosotros, a la hora de hablar de cómo concebimos el espacio, ese espacio analítico, ese espacio que simula ser una fábrica donde lo que importa es la productividad y lo que importa es aprovechar al máximo el tiempo cronológico para poder producir, en este caso, la bancarización del conocimiento, la acumulación del conocimiento como si fuera capital, porque esa es parte también de la naturaleza de la escuela moderna. Frente a eso, nosotros necesitamos contraargumentar y demostrar, no, hay otra escuela posible y vamos a empezar a desarrollarla y la vamos a construir aquí en Aviala y la vamos a construir tomando el pensamiento de las distintas escuelas, pero también desarrollando el pensamiento propio, porque ustedes y yo como docente necesitamos desarrollar nuestro pensamiento propio, necesitamos empezar a creer en nuestras ideas, sentimientos, y poder expandirlas con creatividad e intercambiando diálogos que permitan enriquecernos y nos permitan ganar confianza. Y este libro busca eso, compartir esta experiencia para que ganemos confianza y nos animemos a transformar el aula desde adentro del sistema. ¿Sí? Estas son experiencias que las podemos trabajar tanto fuera como dentro del sistema educativo. Es una forma de reexistencia territorial. Pero para eso lo primero que necesitamos aprender es a reconfigurar el espacio áulico, convertir las aulas en lugares más amables para un aprendizaje integral y complejo. Rafferstein, un geógrafo suizo, desarrolla la teoría de la territorialidad, que después Porto Gonçalves la va a expandir aquí en América Latina. Porto Gonçalves es un geógrafo brasileño, y que habla de la territorialización, la desterritorialización y la reterritorialización, ese triple proceso por el cual los territorios son desconfigurados y reconfigurados en función de los poderes de turno, ¿no? Y en eso nosotros también tenemos el poder de poder reterritorializar el aula, tratando de aplicar nuestros saberes, nuestros sentimientos, nuestra carga simbólica espiritual y nuestro análisis crítico y creativo. Si nosotros recombinamos eso dentro del aula, estamos generando una reterritorialización alternativa que nos abre puertas a mundos más justos, a mundos más humanos, a mundos que nos conectan con nuestro interior profundo y que tienen una trascendencia y en el fondo un sentido mucho más grande. Entonces, si nosotros queremos darle sentido a la existencia a través del trabajo en el aula, precisamos transformar la manera en la cual nos disponemos en el aula. Por eso
esta propuesta lo primero que plantea es transformar el aula, ¿no? Y aprovechar lo que Rodolfo Kusch llama la geocultura del hombre y la mujer de América, ¿no? Nuestra geocultura, ¿sí? La espiral la tomamos del Cerro Colorado, tiene que ver con formas en las cuales nos disponíamos nosotros desde hace miles de años, los Camiares, los Enias, los Anavirones, que son grupos étnicos de la provincia de Córdoba. Tenemos milenios de tradición alrededor de la espiral, ¿no? Y con ese centro que simboliza algo que hablamos en el primer video, que es el fuego sagrado, el fuego que nos une, el fuego donde se crea la palabra, donde se crea el vínculo y el encuentro. Noriega y Giraldo, pensadores colombianos, hablan y retoman una idea de Max Weber, que es el desencantamiento y el reencantamiento, pero ellos le dan un giro a la idea weberiana y hablan de un reencantamiento epistémico y de una reconexión con el sentir pensar, con sentir y pensar el conocimiento y no racionalizarlo sin conectarlo con el corazón. Es muy interesante esto, aplicarlo en el aula, y para eso tenemos que rediseñar las formas de circulación de energía sin desconectar la forma del contenido, porque ahí está el gran error, ¿sí? Muchos docentes organizan el espacio sin estar pensando lo que están enseñando. El espacio tiene que estar interactuando con lo que vamos compartiendo como saber. Entonces ahí es donde el ejercicio de la creatividad nos permite articular la espiral con la enseñanza de los ciclos naturales, de las formas del cosmos, de cómo el espacio geográfico en realidad es una construcción social que tiene un sentido predeterminado por la modernidad y que puede cuestionarse y se pueden proponer ideas, sentimientos alternativas, como es la idea de Pacha, y cómo estas ideas de espacio geográfico y de Pacha pueden entrar en diálogo. Para eso necesitamos crear un ambiente que sea propicio para que esas reflexiones se den de manera profunda y lograr el máximo potencial de diálogo y de reflexión en cada encuentro. Entonces, con esto ya nos vamos acercando al final de este video, así que los dejo pensando en cómo estructuramos nuestras aulas a la hora de compartir un espacio de enseñanza. ¿Cómo podemos cambiarla? ¿Cuáles son todas las formas? ¿Sí? Pues son infinitas las formas en las cuales podemos disponer del espacio, pero que cada una de esas disposiciones se articule con lo que nosotros estamos compartiendo como enseñanza. Entonces, allí radica la riqueza de poder aplicar una praxis que integra los sentires, los pensares, las formas y el contenido. Todo tiene que tener una coherencia y un sentido interno. Si nosotros logramos eso, logramos climas excepcionales para poder compartir esta experiencia maravillosa que es la de enseñar y aprender. Con esto me despido. Hasta el próximo video, deseándoles que tengan una hermosa semana. Hasta pronto.